Ya. Hermano, muy buenas noches. Es un gusto dirigirme nuevamente a todos ustedes, con la grata presencia del hermano José, Osvaldo y todos los invitados aquí presentes. Y gracias nuevamente a Walter y a Sara por tenernos en su casa. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de los milagros de Jesús de acuerdo a la doctrina espírita. Es importante recalcar que en tiempos bíblicos sucedieron muchos acontecimientos que se consideraron como milagros. ¿Y por qué como milagros? Por desconocimiento de las leyes de la naturaleza. Los espíritus superiores nos han hecho llegar muchos conocimientos para poder entender cómo se han realizado los milagros que se consideraban así como tales en esa época. Entonces, realmente no existe propiamente el milagro, sino son acontecimientos que obedecen a leyes de la naturaleza, que no tienen nada, de acuerdo a lo que nos han enseñado los espíritus superiores, no tiene nada de excepcional, no tiene nada de misterioso, no tiene nada de algo fuera de lo común. Todo obedece a las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, es importante recalcar ese punto. Y muchos científicos que en vida también desarrollaron los conocimientos espíritas, hoy, en la actualidad, ya como espíritus desencarnados, nos están haciendo llegar estos conocimientos. Tal es el caso del astrónomo italiano Galileo Galilei, que también nos explicó cómo funcionaba el universo. Entonces, él evolucionó de tal manera que ahora su espíritu ya desencarnado nos está haciendo llegar muchos conocimientos. Y así como él, muchos espíritus superiores más, que cada día estamos asimilando, aprendiendo nuevos conocimientos, ¿no? Para beneficio de nuestro desarrollo espiritual y desarrollo moral también. Ya, entonces vamos a continuar con algunos milagros que acontecieron en esa época, ¿no? Ya en una charla anterior desarrollamos algunos casos, hoy vamos a continuar con otros casos más. Y siempre con la interpretación de la doctrina espírita. Ya, entonces, vamos a leer primero una parte y luego viene una pequeña explicación. ¿Ya? Entonces, el primer caso que vamos a comentar es la transfiguración. Jesús lleva a Pedro, Santiago y a Juan, ¿no?, sus discípulos, a un monte alto, al monte Tabor, al sudoeste de Nazaret. Mientras hacía Jesús su oración, su rostro parecía otro. Sus vestidos se tornaron resplandecientes, blancos como la nieve. Aparecieron Elías y Moisés y conversaron con Jesús. Aquí quiero resaltar, Elías y Moisés, lógicamente ya no vivían físicamente en la época de Jesús, ¿no es cierto? Y en una charla anterior también recordaremos que preguntaban mucho a Jesús por Elías, y Jesús les decía, pero si Elías ya vino y ustedes no lo han reconocido, y estaba encarnado en Juan el Bautista, efectivamente, ¿ya? Y Moisés lógicamente no existía pues ya en esa época de Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, estamos bien aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, en ese momento había cierta confusión y no sabía muy bien lo que estaban diciendo en ese instante, ¿no? Entonces apareció una nube que los cubrió y desde la nube salió una voz que decía, este es mi hijo muy amado, oídle. Y esa es una parte misteriosa, ¿no?, de la nube, ¿no? Claro, en esa época no se iba a hablar exactamente de lo que era, pero lo interpretaban como una nube, ¿no? Y luego, mirando por todos lados, ya no vieron a nadie más, sino a Jesús que permanecía solo con ellos, ¿no? Entonces, sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, de pronto ya no vieron ni a Elías ni a Moisés, sino solamente a Jesús, que permanecía solo con ellos. Cuando bajaban del monte, ¿sí?, del monte Tabor,
Jesús le recomendó a sus discípulos que no hablasen a nadie sobre lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Pedro, Santiago y Juan se preguntaban qué cosa quiso decir Jesús con aquello de que hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Bueno, ahora ya entendemos a lo que se refería Jesús, ¿no? Porque iba a ser crucificado y luego iba a resucitar, pues, ¿no? Jesús, ¿no? Al tercer día. ¿Ya? A continuación, entonces, viene la explicación para poder entender cómo funcionó la transfiguración, cómo se dio. ¿Ya? En este acontecimiento hay dos cosas importantes: tratar de explicar cómo se realizó la transfiguración y cómo fue la aparición de Elías y de Moisés, ¿no? Son dos cosas importantes. ¿Ya? Entonces, la transfiguración se puede explicar como las propiedades del fluido espiritual. ¿Sí? Repito, la transfiguración se puede explicar como las propiedades del fluido periespiritual. Y está comprobado que todo individuo puede cambiar su apariencia de acuerdo a la irradiación fluídica. ¿En qué consiste esto? También en una charla anterior hablábamos de que cuando nosotros emitimos nuestros pensamientos, creamos una energía fluídica en nuestro periespíritu. Y eso sirve como un espejo. Jesús, que estaba tan evolucionado, a él le bastaba ver la irradiación fluídica de cada persona y decía, tú sígueme, ¿no? Cuando le decía, tú sígueme, deja lo que estás haciendo y sigue. Entonces, eso es importante tomar siempre en cuenta, ¿no? Cuando emitimos pensamientos, irradiamos una energía y es como un espejo, ¿no? Para que personas como Jesús, que con una moral alta, pues podía conocernos, ¿no? Entonces, la pureza del periespíritu de Jesús era tan alta que permitía que su espíritu se pudiese manifestar en una forma hermosa y elegante, como estamos viendo en la ilustración. Ahí Jesús estaba irradiando todo su perispíritu, su energía, ¿ves? Por eso brillaba, ¿no? Por la pureza de su espíritu, irradiaba por sí su energía fluídica, por eso brillaba. Es por eso que está comprobado que una persona puede irradiar así cuando el perispíritu es elevado, cuando está la energía en lo más alto del aspecto moral, ¿no? ¿Ok? Luego, pongamos un ejemplo. Aquí todos nosotros, los que estamos reunidos, somos espíritus encarnados, ¿no es cierto? Pero si en algún momento determinado nuestro espíritu puede salir de la tierra y hacer contacto con el mundo espiritual, y si realmente nos estamos identificando con las cosas del mundo espiritual, nuestro rostro puede brillar, y nuestras vestiduras pueden también brillar, tal como se vio en el caso de Jesús cuando estaba en plena transfiguración. ¿Ya? Entonces, es cierto, si nos identificamos realmente con el mundo espiritual, nuestro rostro puede brillar en una forma resplandeciente. Y caso contrario, muchas personas que son dominadas por las pasiones mundanas, sucede lo contrario. O sea, un rostro bello puede transformarse en un rostro horrible. ¿Se da cuenta? Entonces, una cosa es la belleza física y otra cosa es la belleza espiritual, ¿no? Entonces, así funciona la transfiguración. Es una transformación del fluido perispiritual. Otra cosa importante, que así como Jesús lo vimos en el monte, en plena transfiguración, entonces esta transfiguración puede ser vista con los ojos del cuerpo. Tal es el caso que sus discípulos Pedro, Santiago y Juan estaban observando a Jesús en plena transfiguración.
¿Y por qué? Porque esa transfiguración estaba operando sobre el mismo cuerpo vivo de Jesús. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso que los discípulos Pedro, Santiago y Juan podían observar esa transfiguración, porque Jesús estaba con su cuerpo vivo, pero estaba emanando esa energía, ¿no? Esa energía pura, exactamente. En cambio, cuando hay una aparición fluídica que no tiene nada que ver con el cuerpo, eso no se puede ver con los ojos del cuerpo, sino ya con los ojos del alma, ¿no? Cuando es una aparición fluídica. ¿Ya? Que no es una transfiguración, es una aparición. Exactamente. No hay un cuerpo físico. No hay un cuerpo, exactamente. ¿Eso es real o ideal? ¿Perdón? ¿Es real o ideal? ¿Es real? ¿Sucedió? No, porque cuando escuché me acordaba del ectoplasma. El ectoplasma. El ectoplasma es algo usado en los primeros medios. Fue permitido por los espíritus superiores con la única finalidad de empezar a demostrar que existía el mundo espírita. O sea, para que se pudiera aceptar que existía la comunicación entre el mundo espírita y el mundo material, por decirlo. Entonces, se permitió que se generara el ectoplasma. Es algo que ya no se hace, o sea, ya no se da. Fue simplemente, digamos, una forma drástica para dar a conocer de que existía la comunicación con el mundo espiritual, e inclusive el ectoplasma tomaba la forma del cuerpo, ya sea del medium o digamos, del espíritu que se estaba comunicando, ¿no? Pero era, como digo, simplemente para dar el comienzo del razonamiento, de que la gente entienda de que existía el mundo espiritual. Con llamado de atención al mundo. Exactamente, como dicen. Con fenómenos físicos. Con fenómenos, sí. Exactamente, ¿no? Ahí que se da. Ya. Sí, todavía vamos a seguir explicando una parte de la transfiguración, porque eran dos conceptos, ¿no? Uno era la transfiguración, y ahora vamos a tratar de explicar cómo se dio la aparición de Elías y Moisés, ¿no? ¿Ya? Entonces, la aparición de Elías y Moisés puede explicarse de la siguiente manera, ¿no? El espíritu, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, puede dar lugar a una transformación química del perispíritu, que le permite hacerse visible al espíritu. ¿Se da cuenta? Cocinando. ¿Perdón? La bebé. ¿Esa qué? Ya, entonces el espíritu en ciertas condiciones puede dar lugar a una transformación molecular al perispíritu para que el espíritu se vuelva visible, pero por un momento nada más, ¿no? Por un momento, ¿ok? Y esto no es algo trascendental como nos han explicado los espíritus superiores. Esto forma parte de las leyes de la naturaleza. Por eso en esa época, lógicamente, era algo milagroso, ¿no? Pero ya, como repito una vez más, los espíritus superiores nos están explicando cómo se han dado todos estos acontecimientos, ¿no? Dentro de las apariciones, pueden ser apariciones vagas, vaporosas, que no se ven bien, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos visto algo vaporoso, ¿no? Y esa es una aparición. Otras apariciones pueden ser un poco más nítidas, se percibe un poquito mejor, ¿no? Y hay finalmente otro tipo de apariciones en donde ya hay, digamos, una observación tangible, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas apariciones reciben un nombre. Se les conoce con el nombre de agéneres. Agéneres. ¿Ya? Y nosotros podemos conversar con una de estas apariciones y no tenemos idea en ese momento, no nos imaginamos de lo que son y podemos estar conversando con ellos.
¿no? Y esto puede crear en un principio una sensación de sorpresa y también, ¿por qué no?, de temor, si es que no estamos preparados para tener o mantener una conversación con un agénero. Es que ha ocurrido, no sé si alguno de ustedes de pronto dice, oye, pero hablé con ese señor, de pronto volteé y ya no estaba. No estaba. Ajá. No sé, ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado? Sí. Claro, Sí. claro. ¿Nos ha pasado eso, no? Entonces es una aparición a géneros. Sin necesidad de que sea medium la persona que está visualizando a la otra persona. No necesita tener mediumidad. No, pero bueno, todos somos medios, ¿no? Claro, o sea, se Sí, refiere, yo todos entiendo somos que Rosalía está diciendo, no es evidente. Claro, No claro. necesita ser evidente para que se dé Claro. ese fenómeno. Ajá. Claro, no es necesario. No es necesario, pues claro. No es necesario porque todos somos medios Claro. y podemos tener esa capacidad. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿estaríamos en estos momentos nosotros preparados si apareciera un agénero y podríamos tener una conversación? ¿Estaríamos preparados para recibir un agénero? No, creo que todos ya estamos, todos los que somos los estudiosos de la doctrina y sabemos que no debemos tener miedo de nuestros hermanos que no tienen cuerpo, Claro. porque esa es la diferencia. Nosotros tenemos cuerpo y ellos no. Sin embargo, ellos no tienen miedo de nosotros. Claro, mira, ya sabes por qué no tienen miedo. Claro. Sí. No, cuando dije género y me miraste, yo creo, De repente todos bailan los géneros. Es otra cosa. No, yo quería agregar una cosa que, bueno, cuando hay exposición, a veces con todo respeto, no se me permite, me acordaba de que, así como las cintas magnetofónicas, las paredes, la pintura, tiene componente muy común de las cintas magnetofónicas y que capta, graba. ¿No? Entonces, ¿cómo diferenciar eso con la géneres, ¿no? A género, sí. Géneres, ¿no? Porque, por ejemplo, hay los famosos, bueno, yo les cuento con toda franqueza, ¿no? Yo no soy parapsicólogo, pero siempre, cuando era niño, pues, cuando uno veía las películas de Un Paso Más Allá, ya uno quería leer, leía libros. No, la Galería Nocturna, que a él le gustaba bastante. Bueno, la cosa que yo me acuerdo que conversando con mis hermanos, mi hermano me acuerdo que leía mucho de parapsicología, incluso un tiempo incursionó en lo que es el Rosacruz, ¿no? Ajá. Y entonces, yo me acuerdo que conversando salió el tema de lo que se escuchaba, las psicofonías, por ejemplo, ¿no? Que hay experimentos, hay un peruano que no tiene su programa, creo que no me acuerdo, Anthony Choi, ¿no? Entonces lo que pasa es que la explicación que le da, una de las tantas es justamente el tema de la pintura, de la que tienen componentes que son también viene con las cintas magnetofónicas, ¿no? Y siempre graba algo, ¿no? Me pareció bien interesante, eso quería decirte, ¿no? De la agénere, y es otro paradigma nuevo para mí, pues a eso voy, el paradigma, ¿no? Por ejemplo, te decía del ectoplasma, ¿no? Me acuerdo que la Unión Soviética cuando existía, y Estados Unidos siempre están en esa guerra de dominio, incluso lo que querían hacer era enviar cohetes, misiles, por telepatía, ¿no? Y investigaban bastante de eso, ¿no? Y salía pues que famosos videntes del tema del ectoplasma, ¿no? Incluso cuando veíamos la película de Cazafantasmas de ectoplasma y todo eso. Muy interesante, ¿no? Porque Claro, podían haber algunos casos que podía ser engaños también, algunos casos, ¿no? claro. Pero cuando realmente hay un conocimiento espírita, lógicamente descartamos todos esos engaños, pues, ¿no? Claro. Entonces no se le llama espíritu, sino agénero. ¿Es eso? O sea, No, los agéneros son las apariciones. Ah, las la aparición que es un apariciones. fenómeno. ajá, El fenómeno pero es un que se espíritu da. lo que está. Por ejemplo, Claro, por supuesto. esta niña niña de 19 años, que ella ve, que se acerca, la escucha, el fenómeno es un agénero. No, hay que diferenciar. La gente lo puede visualizar en determinado momento cualquier persona. Ah, ok. Y ahora la evidencia permanente Es del medio. es de la facultad del medio. Es el tipo de mediunidad que tiene esa persona, es encarnado.
Es diferente. No hay que diferenciar de la esquizofrenia, ¿no? Claro, ahora hacer un De la esquizofrenia. el cuarto lo que dice Carlito, también tiene que diferenciar la esquizofrenia con la claro, mediunidad. claro. Claro. Ahora, haciendo una diferencia, Osvaldito, en cuanto a lo que tú decías, por ejemplo, efectivamente hay programas de televisión para lo cual también se hizo una charla, ¿sí? Que es importante diferenciar. Los espíritus superiores no se van a manifestar jamás a través de psicofonías o de movimientos, no hace falta. Es decir, ¿por qué? Porque, o bueno, digamos en el programa de televisión, ¿te das cuenta? Sí, obviamente puede haber una manifestación, pero siempre van a ser de espíritus menores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que hace un programa televisivo para que un medio se luzca o presentar voz, entonces un poco hay que tener un poco de cuidado en ese sentido, porque en el mundo de la espiritualidad te dice que lo que se necesita más que todo es la evolución espiritual y moral, y los mensajes que debemos estar preparados para recibir siempre deben ser aquellos elevados. Es por eso. Y te lo digo porque conversé un día con el señor Choi, y el productor me dijo, ¿sabes qué? Pero ustedes pueden ponerse frente a una pantalla y hacer que vengan... Y eso no es el sentido de la mediunidad. Definitivamente no va por ahí. No existe. Perdón. No, al contrario. Alejandro está acostumbrado a su chave. No, estamos para compartir. Estamos para compartir, ¿no? No, es que voy a pensar que mejor me pueda dar la charla. No, al contrario. De eso se trata, que todos participemos, ¿no? No, lo que pasa es que siempre la visión, por ejemplo, los psicólogos no hablan de espiritualidad y está mal, es malísimo. Pero el que habla, pues, a mí me gusta leer, ¿no? Y dentro de las cosas que he leído, por ejemplo, desde chiquillo, ¿no? Por ejemplo, de mitos, también algunas teorías conspiratorias que se hablan, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha llamado la atención son los famosos portales, la física cuántica. No soy un físico cuántico, pero que habla y cómo quieren, por ejemplo, ver las materia espejo, ¿no? Comenzar a las partículas, hacerlas que reboten, que se choquen entre ellas y sacar unas partículas espejo para que veas que de repente, Eva, no estás con Alejandro, sino con Brad Pitt, en otro mundo paralelo, no sabemos, ¿no? Muy interesante, discúlpame. No, siempre es interesante conocer todos los puntos de vista, ¿no? Ya, entonces, es así como se explica la aparición, pues, de Elías y Moisés, ¿no? En el momento de la transfiguración. Ya, entonces, ahora vamos a pasar al siguiente caso. El ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús vio un hombre que estaba ciego desde su nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿fue el pecado de este hombre o el pecado de los padres la causa para que él haya nacido ciego? Sí, acuérdense de esa pregunta, ¿no? Porque después vamos a hacer un comentario de eso. Jesús le respondió, no es él quien pecó, ni aquellos que lo trajeron al mundo, sino para que las obras del poder de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? A veces no entendemos, ¿no? Digamos, cómo una enfermedad puede ser una manifestación de la obra del poder de Dios, ¿no? No lo podemos entender, ¿no? Propósito. Pero tiene un propósito, efectivamente, pero no lo entendemos en ese instante. Es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió, dice Jesús, ¿no? Mientras que es de día. Aquí está hablando de una forma metafórica, ¿no? No lo vamos a interpretar literalmente. Mientras que es de día significa que mientras es el momento, ¿no? Vendrá la noche, no literalmente, pero vendrá el momento en el cual nadie podrá trabajar. Después de haber dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva, untó con este lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Se fue, se lavó y regresó viendo.
Los vecinos, al ver que el ciego había recobrado la vista, lo condujeron a los fariseos y era sábado cuando Jesús recuperó la visión del ciego de nacimiento. En esa época había mucho conflicto con lo del sábado, ¿no? Y los fariseos creían que era un motivo pues de pecado, ¿no? Trabajar un sábado. Y Jesús muchas veces a los fariseos les decía, mi padre trabaja constantemente, ¿no? Y no se detiene un sábado para seguir en las obras de la naturaleza, decía. Pero los fariseos tenían esa idea ya preconcebida, ¿no? De que el sábado tenía que nadie trabajar. Como los dentistas, ¿no? Sí, pues. Y eso es lo que ha conducido también a tantas malas interpretaciones, ¿no? Entonces, volvieron, dicen los fariseos, a interrogarlo al ciego, ¿no? Para saber cómo había recobrado la vista. Y él les dijo, él me colocó lodo sobre los ojos, yo me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, este hombre no es enviado de Dios, puesto que no guarda el día sábado. ¿Ya ves? La idea preconcebida, no, si no respetas el sábado no eres enviado de Dios. Pero otros decían, ¿cómo un hombre malo podía hacer tales prodigios? Y había entonces división entre ellos, ¿no? Los judíos no creyeron que él había sido ciego y que recobrara la vista, pues hasta que hicieron venir a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Los padres respondieron, no sabemos, pregúntenle a él, tiene edad, que responda por sí mismo. Los padres respondieron así por temor a los judíos, pues los judíos habían acordado que quien reconociese a Jesús como al Cristo sería expulsado de la sinagoga. Volvieron a preguntar al ciego de nacimiento cómo había recobrado la vista, a lo que él respondió, ya se los he dicho. ¿Es que queréis haceros sus discípulos? Los judíos respondieron injuriándolo y diciendo, seas tú mismo su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, mas no sabemos de dónde salió. El que fuera ciego de nacimiento respondió, si este hombre no fuera enviado de Dios, no podía hacer nada de todo lo que hace. Los judíos respondieron, tú eres pecado desde el vientre de tu madre, ¿y nos quieres enseñar? Y lo expulsaron, ¿no? Y al pasar Jesús vio un hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Ese es otro caso, ¿no? No, perdón, es claro. Ya, entonces... Es otro ciego. Ya. Alejandro, deja de nuevo o que salió ahora. El El anterior. ¿El anterior? Sí, esa Sí. es la primera parte. No, el otro. El anterior. Ese. Ya, ahí va. El anterior. Outro. Claro, ese es el... Es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió, Ya, mientras que es de día. Vendrá la noche en la cual nadie podrá trabajar. trabajar. Assisti, você me ajuda. Assisti há muito tempo, talvez 20 anos, em Brasil, uma charla, em português se diz palestra. Palestra. Uma psicóloga que trabalhava com o Divaldo Franco. Explicou que alguns que foram tratados por Jesus foi um prêmio. Por exemplo, em existência passada, cumpriram seus karmas de acordo com as leis divinas. Ya. E Deus deu a eles um regalo, ter contato com Jesus em próxima reencarnação. Qué bonito. Um contato, recebia energia de maestro. Então, este cego não tinha karma. Ele cumpriu seu karma em existência passada. Ya. Então, bem, foi escorrido, que se diz? Escorrido para Probar la grandeza. ser a grandeza de Deus. Por eso vino ciego. Ele tendo karma, não poderia ser Beneficiado. beneficiado, porque tinha que cumprir, como Jesus disse, Y estaba limpio ya. estava límpido. Estaba limpio, ¿no? Llegó acá ciego para que se vea Para la grandeza. la grandeza de de Jesús, ¿no? No, y justamente sobre la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, ¿no?
fue el pecado de este hombre que naciera así ciego de nacimiento. Y esta pregunta más bien tenía un trasfondo, ¿no? Demuestra eso de que ya se conocía lo de la existencia de vidas anteriores. Si no, no habría tenido sentido esa pregunta. Porque si había nacido ciego de nacimiento, ¿en qué momento habría pecado? Claro. En una vida anterior. Entonces ya conocían la existencia de vidas anteriores. Entonces hay muchas preguntas, ¿no? Que entre líneas nos está demostrando que ya tenía muchos conocimientos, ¿no? Entonces, con respecto al ciego, el lenguaje de este ciego era un lenguaje sencillo, que había reemplazado el saber por el sentido común. En cambio, el lenguaje de los fariseos era el lenguaje de un ser orgulloso, ¿verdad? Porque los fariseos no aceptaban, bajo ningún punto de vista, que hubiera alguien más inteligente que ellos. No aceptaban ninguna inteligencia por encima de ellos. Y jamás iban a aceptar o se sentían ellos indignados que un hombre sencillo, como este ciego, se creyera superior a ellos o que les enseñara. No aceptaban eso los fariseos. No aceptaban eso. ¿No? Que ¿cómo voy a aceptar que un hombre ciego me enseñe a mí? Y por eso, y a pesar de todo, lo expulsaron de la sinagoga, ¿no? Por eso es lo que hemos leído, ¿no? Y fue expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga era ser expulsado de la iglesia. Era como una excomunión, ¿no? Y a pesar de que este ciego daba gracias a Dios, ¿no? Porque había sido curado por Jesús, pero los fariseos no aceptaban eso. No aceptaban eso. Decían que esa curación era con ayuda de los demonios, decían. O que no estaba ciego, decían, ¿no? Sí, también no creían que había sido ciego, ¿no? Entonces, y no aceptaban esa idea. Entonces, en eso se basaban por los fariseos. Esa ayuda ha sido con la ayuda esa curación, ¿no? Ha sido con la ayuda del demonio, de Satanás, decía, de Belcebú, el príncipe de los demonios, decía, ¿no? Y no aceptaban. Entonces, y porque este ciego simplemente había rehusado o no había aceptado y no le daba la razón a los fariseos al decir que había habido ayuda de los demonios, por esa razón lo expulsan de la sinagoga. Y acá vienen varias preguntas interesantes, ¿no? ¿Y esto mismo no sucede en la actualidad con los espíritas? ¿Sí o no? Sucede eso. ¿Por qué? ¿Dónde quedan las enseñanzas de los espíritus superiores? ¿Dónde queda el regreso de Dios? ¿Dónde queda el regreso al bien, a la fe? Porque muchos que no están de acuerdo con el espiritismo, simplemente no es así, pues, y lanzan, dice, contra el movimiento espírita muchas anatemas, o sea, maldiciones, exactamente. Um ano, talvez, ou dois, Semana Santa. ¿Ya? Eu estava na porta do Centro Espírita de Miraflores e passaram os testigos de Jeová. ¿Ya? E eu falei para ele, eu sou brasileiro, não se preocupe, trabalhamos também para os brasileiros. Eu estava buscando uma desculpa para deixar-me, para abandonar-me, sempre insistindo. ¿Ya? Aí disse, eu sou espírita, eu creio na reencarnação. Eu mostrei, dizendo assim, como se diz aborrecer, assim? Se molestaron. Se quedaram palavras malas para mim, dentro do que tu estás falando agora. Sí, y es lo que sucede en la vida actual, ¿no?
Bueno, ellos también están recontra equivocados. ¿Ah? Pero ellos no lo van a... Desde el no, principio del siglo pasado decían que se iba a acabar el mundo, en el siglo XX, después en el XX, en los 40, han hecho, ¿sabes que Moisés, Abraham tienen casa en Sí. San Francisco que ellos les han preparado cuando regresan? Ah, ya tienen camino mal. Ay, Dios mío, ese es el fanatismo. Entonces, en la actualidad hay mucha oposición a estos conocimientos de los espíritus superiores, hay mucha oposición a la doctrina espírita. ¿Cuántos casos hemos visto que sacerdotes en lo alto de un púlpito dicen, más vale quedarse en desconocimiento, dice, ¿no? Que quedarse incrédulo, dice, más vale quedarse incrédulo que regresar a la fe por el espiritismo. ¿Por qué hay esa oposición? ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Qué parte de la iglesia? No, ellos Comedia. Son comentarios. Sí. Entonces también, claro, hay que ponernos en esos casos también. Que esto es conocimiento. Claro. Y como Jesús dice, a cada uno nos va a llegar el momento en que podamos entenderlo, ¿no? Hay muchísimas cosas que ahora no entendemos la naturaleza de Dios, y alguien nos dice que Dios solo podemos decir es benévolo, es amor, pero si alguien nos viniera a describir cómo es Dios, no lo entenderíamos, no estamos preparados. Entonces todo tiene su momento, ¿no? Todos Claro, por eso si regresamos, entendemos de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual. claro, por eso si regresamos a la historia nuevamente, cuando los fariseos se opusieron y le decían a este ciego, no, esa es una curación por el apoyo de Satanás, decían. Entonces ya desde esa época ya había oposición, a pesar de que este ciego había agradecido a Dios, porque los fariseos también respetaban a Dios, ¿no es cierto? Pero a pesar de que este ciego daba gracias a Dios porque había sido curado, los fariseos dicen, no, pero ¿te ha curado alguien? O sea, por Jesús, ¿no? ¿Te ha curado alguien que tiene apoyo del demonio? Y eso persiste en la actualidad. Bueno, Pero diría no en todos, ¿ah? sería que... Claro, digo, no en todo, pero persiste. Más Claro, apertura, persiste. más apertura, inclusive el mismo Papa, ¿no? Está haciendo muchos cambios que van en progreso de un conocimiento más avanzado de Claro, realmente lo que es justamente los espiritualidad. conocimientos de los espíritus superiores están permitiendo este cambio, ¿no? Gradual. Ese avance Sí. lento, pero avance. Claro. Yo conocí, puedo hacer una Por acotación supuesto. acá. Yo conocí a una persona con la cual trabajé que era también de una religión. Yo respeto las religiones, más esta persona era un evangélico y tenía su empresa. Y en algún momento, no sé por qué salió el tema de la conversación, porque no era algo que usualmente yo hacía, pero salió el tema de la conversación de la mediunidad, pero yo no sabía, la palabra mediunidad no existía, ¿no? En ese momento para mí, simplemente le contaba como anécdota que yo veía cosas. Y me dijo, no, pero esas son manifestaciones del demonio. Son manifestaciones del diablo, no les hagas caso, no los escuches. Y de pronto él simplemente empezó a botar gente del trabajo porque le importaba más el dinero. O sea, ¿no? Y no había misericordia en él. A pesar de que él no escuchaba ni veía a los espíritus y era evangélico. Pero para él lo que teníamos esa, en todo caso, cualidad, eran como decían los fariseos, es el demonio. Cosa del demonio. Pero la mayoría de las iglesias fuera de la católica, ¿no? Sí. Ya, la mayoría de las iglesias, como decía, en medio de todo, todavía falta mucho, la verdad. Ya, y Francisco ha venido un poco a revolucionar la iglesia católica, ¿no? Entonces, es verdad, está habiendo mucho más apertura de la que en mucho tiempo, años o siglos no ha habido, ya, está viendo, y aún así todavía estamos en pañales, sinceramente, ¿no? Ya, pero sacando al margen de la iglesia católica, el resto del total de todas las iglesias son cerradas, que realmente no parecen religiones, sino parecen disciplinas con cuarteles que te lo marcan. O sea, yo he tenido la experiencia con testigos de Jehová, el papá Osvaldo, el papá de Oscar Díaz, ¿te acuerdas? ¿Ya? El papá de Oscar Díaz, un pacientito, lo tuvimos internado en el Carrión.
Y el chico estuvo muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, en cierto momento necesitó transfusión de sangre. Y el señor era evangélico bautista. Es otro tipo de religión. Más cerrados todavía. Ya. ¿Sabes qué? No hay transfusión de sangre. No hay transfusión de sangre. No. O sea que, hay que ser honestamente, como mencioné, que pasamos por encima del papá. Ya, porque su hermana también lo autorizó, ¿no? Ah, bueno. Ya, o sea, no sé que no se va a morir, ¿no? Pero si por él fuera, y el Señor dijo, sé que no, es castigo de Dios. Así dijo. No, es castigo de Dios. No le puede no pide transfusión de sangre, ¿no? Ya, y entonces el chico se podía morir, pues. Claro. ¿No? Entonces pasó así. Y yo me acuerdo también estaba en otra situación parecida, me hablaban de los testigos de Jehová. Y es verdad, o sea, ¿sabes qué? Como decía José, son bien, pero bien insistentes. Sí. Entonces eso ya ni siquiera es fanatismo, ¿no? Ya, o sea, una cosa es que te digo que prediquen, que está bien, cada uno es libre de tener sus creencias y predicar, pero tienen que respetar la profesión del otro, así como también tienen que respetar si el otro te dice que no comparto o no deseo que me prediques. Ya, pero te tocan la puerta, viene a ver que cocina, no, sin que nada, ¿no? Pero quieren que lo respeten y no respetan ellos. Ya, y entonces un día, llegué tarde a un compromiso con trabajar en la mañana temprano, donde José. Y yo, José, dice, ya un sitio de que ven en la casa, no me atrasaron, tuve que forzado, escuchando, cuando quisiera, ¿no? Y yo, como media hora que llego. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, sí. La próxima vez que te encuentres con ellos, me dijo, dale la razón y diles que te vas a sentar con ellos a rezar, a orar. Y ya, y yo, sí. Su religión a ellos no les permite orar a nadie que no sea bautizado en su iglesia. Pueden predicarte todo, pero mientras que tú no estés bautizado en su religión de ellos no pueden sentarse a orar contigo. Por eso que siempre te viene el folletito y tienes que ir a su iglesia. Y en su iglesia recién ahí, ¿no? Ya, amigo, pero mientras no puedes. Y lo hice. Y de bueno que no. ¿Qué aceptaron? No se fueron. Eres un impuro. Entonces, ahí al final es un poco como vivíamos en el mundo, en esta sociedad, ¿no? Un poco que hay la doble moral y un poco también, que te digo, la discriminación propia, ¿no? Porque entre las mismas religiones, ¿no? O sea, que tiene un espírita que, como hablábamos, ¿no? O sea, el ser espírita es una doctrina y no te quita que seas católico, más católico, menos católico, igual, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué? Porque ese espírita no es el demonio, ¿qué cosa? ¿No? Me acuerdo una vez llegando, dijo, tengo una charla de ellos, lo ven como locos, ¿no? No sé como locos, así no. Además, esa gente cambia de todo, cambia su aspecto, cambia todo, su vida, su costumbre, lo cambia todo. Eso se llama Totalmente fuera de lugar. Están parados en la esquina ahí hora tras hora, parados con este frío, y nadie se les acerca casi. Testigos. Sí. Los testigos. Muy bien. Y ahora los católicos también. ¿De cuáles? Muy bien. Entonces, Sí, solamente. Son generalmente. pues es importante tomar todos los puntos de vista, ¿no? Es muy, muy importante. Sí, es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, la verdad. Es muy amplio. Muy bien, entonces, continuando con el caso, sobre la forma como curó Jesús al ciego. Dice que agarró tierra, utilizó su saliva, Jesús, formó un lodo y lo untó en la vista del ciego, ¿no? Y pudo ver. Entonces, realmente no es que esa tierra y la saliva tuvieran esa naturaleza curativa, sino fue el poder curativo que Jesús le dio a esa combinación. Utilizando un medio material, ¿no? Claro, a través de su fluido perispiritual de Jesús, que era pues enorme, ¿no? Moralmente. Entonces, eso nos muestra, nos explica, nos enseña que Jesús pudo haber utilizado, si quería, agua también. O sea, y no era que el agua tuviera la naturaleza curativa, sino el poder curativo que le dio Jesús a ese elemento. En este caso fue a la tierra con la saliva, ¿no? Curadora, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, Jesús le dio ese poder curativo a esa combinación, ¿no? Simbólico. Claro, es algo simbólico. Y con eso Jesús nos está dando a entender que
todos nosotros en algún momento podríamos hacer una curación si es que elevamos nuestro perispíritu moralmente, pues, ¿no? Entonces, Jesús nos daba esas enseñanzas también, ¿no? Nos explicaba que podemos hacerlo nosotros, porque todo eso forma parte de las leyes de la naturaleza, que no es un milagro, ¿no? Sino todo obedece a leyes de la naturaleza. Dime, ¿y no podría ser también de que con la curación del ciego, como que estamos ciegos, ¿no? En el sentido que no conocemos de Jesús, y al hacer Él la curación, como diciendo al mundo, yo he venido para que ustedes vean la luz. Sí, por ¿no? supuesto. Pues Jesús enseñaba en formas de formas uno de los en alegorías, en metáforas. Ustedes, no todos, pero algunos, Rosalía, Anacé, Osvaldo también, creo que Alicia también, nos han acompañado en el Candela. ¿Qué es lo que decimos los misioneros los misioneros caminan en el Candela? Lo primero que decimos, ya, en ese momento, sea de noche, día, que no interesa el clima, ya, decimos que somos y vamos a hacer una luz en la oscuridad. Así es. Porque vamos a irradiar, somos energía, ¿no? Y somos una luz. Y la fe es una luz también. Es una energía. Vamos a alumbrar el camino. Cuando usamos el candel, que yo les he enseñado también a encender la vela, ¿qué hacemos? Alumbramos no solamente nosotros, alumbramos al mundo. Muchas veces hemos orado de esa forma, de una oración bien pura, bien llena de fe, y no solamente para los que estamos en grupo, sino para todos, hasta para los que no nos conocen en diferentes partes del mundo, ¿no? Que llegue a todo. Claro. Y yo he visto unos estudios que nos han llegado por internet. La oración tiene un poder de curación, definitivamente. Y ya lo he estudiado con el Padre José, y también, y creo que acá con ustedes lo he confirmado más aún, ¿ya? Si te quieres curar físicamente, digamos, metabólicamente, en el aspecto medicinal, digamos, de la salud, tienes que curar tu espíritu. Si no curas tu espíritu, si no curas tu alma, entonces va a ser un poco más difícil todavía que te puedas curar físicamente. Y lo he comprobado con mis pacientes. ¿No? Si no cambias el chip, no tratas de curar tu espíritu, no tratas de, si quieren llamarlo, elevar el espíritu, purificarte un poco más. No se la puede que va a ser un ser perfecto, pues somos seres imperfectos, estamos en un mundo terrenal y de pruebas, como decía siempre Chibi, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que tratar en la medida de lo posible y de nuestro caminar, nuestro camino, tratar de curar y avanzar y curar nuestro espíritu, ¿no? Curamos nuestro espíritu, entonces nos vamos a curar nosotros. Muy bien, entonces, muy interesante todos los puntos de vista. Vamos a continuar con el siguiente caso, Anacé. El hijo de la viuda de Naín. Creo que ese es otro caso, ¿no? Poseídos, dice. Poseído, dice. Sí, poseídos, dice. El hijo de la viuda de Naín. Fue Jesús. Pero el poseído no, fue Jesús, es el concepto, solo que la palabra poseído es después. Ya, pero esa lectura pertenece al caso de poseídos. Y la lectura del hijo de la viuda de Naín. No, empieza diciendo Jesús estando en la puerta de la ciudad de Naín. Léelo, pues Alejandro, de ahí entonces. De ahí Ya, entonces acá en mi resumen lo voy a leer, ¿ya? Ya, entonces el título es El hijo de la viuda de Naín. ¿Ya? Jesús, estando en la puerta de la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos, ocurrió que se enterraba a un muerto, que era hijo único de su madre, y esa madre era viuda. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Y acercándose al féretro, lo tocó y dijo: joven, levántate, yo te lo ordeno. El muerto se incorporó
y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Todos los presentes tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta apareció entre nosotros, y Dios visitó a su pueblo. Y la fama de este milagro se esparció por toda Judea y en todas las regiones de alrededor. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña lectura, y a continuación viene una explicación, ¿no? Aquí estamos hablando del caso de un joven que había muerto, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Una persona que realmente está muerta y otra persona que aparentemente está muerta. Entonces, realmente que una persona haya fallecido, una persona realmente fallecida, y si regresara a la vida corporal, eso sí escaparía a las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Eso sí se podría considerar un milagro, ¿no? Porque ya estaba muerta, pues. Pero en esos tiempos bíblicos, ¿qué sucedía? Había muchas personas que las enterraban porque creían que ya estaban muertas. Catalépticos. Y eran casos que se presentaban de catalepsia, ¿sí? O también casos de letargo o síncope. También se presentaban en esas épocas casos de letargo, síncope, y hacían creer, o suponían, ¿no? La gente suponía ya murió, y lo enterraban. Y prácticamente... Tiempos difíciles. Bien difíciles. Y los enterraban vivos. Y ahora, con tantos conocimientos, podemos entender muchas cosas. La doctrina espírita nos enseña todos estos casos que han sucedido. En aquellos tiempos los enterraban ahí mismo. No, ¿Sí? No era como ahora que eran 24 horas. Exactamente. Porque las indicaciones de los médicos de esa época decían: ya falleció, entierren, ¿no? Y no se percataban que a lo mejor estaba sufriendo de estas enfermedades, catalepsia, síncope o letargo, como también se conoce. Habían casos, ¿no? Habían casos. Entonces, como consecuencia de la fuerza fluídica de Jesús, él, cuando veía estos casos, cuando el padre se le presentaba, el padre familia, la madre decía: Señor, mi hijo ha muerto, mi hija, sálvalo, ¿no? Entonces Jesús, gracias a su irradiación fluídica, podía ver con los ojos del alma, ¿no? Que esa persona no estaba muerta, que, digamos, sus sentidos estaban interrumpidos nada más. Entonces, por eso que él con esa autoridad y ese poder fluídico hacía que, digamos, se recompusiera el órgano afectado, el corazón, el cerebro. Y con esa autoridad moral decía: levántate, ¿no? Y era tal su autoridad moral de Jesús que, y lógicamente basándose que ese ser no estaba realmente muerto, hacía que viva. Entonces la gente en ese momento se sorprendía y decía: milagro, milagro. Y hablaban de resurrección. Y no era resurrección, sino una curación. Pero en ese tiempo, en ese momento, la gente no lo iba a entender así, ¿no? Entonces, por eso Jesús, con esa autoridad, decía: levántate. Y hacía revivir el órgano afectado, digamos. Porque él veía que el perispíritu de la persona no se había alejado, no se había roto, digamos, ese hilo del perispíritu no se había roto definitivamente. El hilo de plata. El hilo de plata, como se le llama en estudios esotéricos. En el ¿no? caso que Sí. estás diciendo tú, ¿no es cierto? De un caso de resurrección, de supuesta resurrección. Claro, que se habla de Lázaro. Justamente de eso vamos a hablar también. ¿Ya? Vamos a hablar del caso de Lázaro. Alejandro, Digo, esta charla pienso que está despertando las personas a tener más fe. sí, efectivamente. Esa es la intención de las charlas, ¿no? Sí, autoridad moral. Tomar más conciencia, más ¿Por moral. qué Jesús curó el ciego de nacimiento? Así es. Debido a esta autoridad moral. Así es. Como dice el Evangelio, voluntad de querer, el deseo de querer, la certeza, la confianza.
La fe. Y pues ese poder curativo que tenía Jesús, y que tiene, ¿no? Que tiene Jesús. Y la confianza en sí mismo. Exacto, exacto. Claro, la fe también es importante, ¿no? Del momento que uno le pide a Dios es porque hay fe por medio también, ¿no? Exacto. El que cree todo lo logra, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante hacer esa observación, ¿no? Jesús observa que el hilo perispiritual todavía está unido al cuerpo. No, esa persona no está muerta. Puede estar aparentemente muerta, pero Jesús reconoce esos casos. Y por eso que él con esa autoridad dice, levántate. Pero también es el poder curativo de Jesús, ¿no? Hacía que se lograra esa curación, pero en esa época se le llamaba resurrección, y no era así. Y como comentaba Osvaldo, ¿no? El caso de Lázaro no es una excepción, no contradice el principio del que estamos hablando. A ver, vamos a hacer un análisis, cómo fue el caso de Lázaro. Lázaro estuvo sepultado 4 días, dice, ¿no? ¿Estaba sepultado? No estaba ahí. Ya tenía días de fallecido y enterrado. Y por eso cuando Jesús va, le dijeron ya que ya era tarde. Ya había sido muy tarde, Señor, mi mamá, algo así. Sí, pues está. Es muy interesante. Estaba en una, claro. Pero estaba, no estaba pues al aire libre, estaba en una cueva. Por eso se considera sepultado 4 días. ¿Ya? Pero estaba sepultado. Ya estaba, sí, 4 días. Con vendajes. Amortajado. Y estaba, sí, claro, si no recordaba, estaba con vendaje también. Y hay algo muy interesante que de repente es interesante de saberlo. La Biblia tiene unas cosas, pero hay aclaraciones que hacen en otros libros, ¿no? Porque el hebreo antiguo, por ejemplo, tiene otras traducciones, ¿no? Por ejemplo, lo que dices tú es un paradigma interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando un ejemplo nada más, lo que pasó con Noé, ¿no? Que maldijo a su hijo porque vio la desnudez de su padre. Yo puedo ver, con todo respeto, yo puedo ver la desnudez de mi padre el día que no pueda bañarse, yo lo baño, le veo su pene, y eso no es un pecado, pero es que en el hebreo conocer la desnudez del padre significa copular con la esposa del padre. Ya, Así se traducía en hebreo. Por eso es que lo maldijo a su hijo. Igual que en el caso de Job, cuando los de Sodoma le dijeron, déjanos que conozcamos a tus visitantes, la palabra conocer en hebreo significa copular. Por eso, claro, por eso ofreció a sus hijas, que eran hermosas, para que hicieran lo que quisieran con ellos. Sí, pues había interpretaciones, ¿no? Como en una charla que también hablábamos de cuando Jesús decía, el que no aborrezca a sus padres, no me ama a mí, ¿no? La moral extraña, ¿te acuerdas? La moral extraña, ¿sí? Eso se habló. Y esa palabra, el que no aborrezca, significaba Amar menos. Amar menos, Claro. pero no significaba rechazar. Charla de la Claro. moral extraña, te recomiendo que la veas, que se habla de eso. Vamos a ver, Y continuando, Muy bien. y continuando pues con el caso de Lázaro, ¿no? Entonces, de acuerdo a los conocimientos, Lázaro ya estaba sepultado 4 días, ¿no es cierto? Hace un momentito hablábamos de caso de letargo, síncopes, epilepsia, ¿no? Entonces, hay casos de letargo que dura 8 días a más, dice. Hay coma de 3 años, estado de coma de 3 años, de 5 años, ¿sí? ¿No? Entonces, y en el caso de Lázaro, dice, y ya olía mal, ya tenía emanaciones, claro, al oler mal es porque ya había una descomposición de por medio, ¿sí? ¿Y Lázaro cómo murió? Sí, No, pero vamos a... No estaba muerto. Se fue a parranda. Claro, estamos analizando el caso de Lázaro, ¿no? Jesús dice, él duerme.
Jesús dice, él duerme. Ya. No dijo Entonces no estaba muerto. No, por eso estamos Habría que ver en explicando. hebreo qué significa. Entonces estamos explicando, ¿no? Entonces dice, en ciertos individuos hay descomposición parcial del cuerpo. Epidemiético. Hay ciertas, ¿sí? Se descompone. Y eso no significa que haya muerto. No, No significa. por eso les hablo. Lo va mutilando. Y a pesar de que exhalaba, pues, ya emanaciones muy fuertes, ¿no? A podredumbre, pues, ¿no? Entonces, nos explica los espíritus superiores que la muerte no llega hasta cuando se afecta realmente a los órganos, ¿no? Pero en esa época, pues, ya vieron que fallecía y lo enterraban. Y no reparaban de que a lo mejor estaba con un proceso de letargo, ¿no? Entonces está comprobado que la descomposición precede muchas veces a la muerte. Sí. Así es. Entonces, el caso de Lázaro es un caso, pues, muy impresionante, ¿no? Ahora que tenemos ya estos conocimientos. Un cáncer, por ejemplo, Claro. Y hubo otro caso también muy especial que lo vamos a comentar, ¿no? Similar al de Lázaro. Había en un convento del Buen Pastor, había una mujer joven que sufría de muchos dolores, ¿no? Pero ella soportaba con mucha calma estos dolores. Incluso en plenos padecimientos ella veía una presencia celestial, ¿no? Pero ella pedía sufrir más, como Santa Teresa, ¿no? Y los médicos, y ella sufría ya de gangrena, y su piel, su carne se caía por la gangrena, era gangrena que se había extendido a todos los miembros, y expedía también, y había emanaciones, ya, mal olor, pues, ¿no? Expedía malos olores, y los médicos recomendaron, tan pronto ya fallezca, hay que exhumar el cuerpo, decían, ¿no? Sí, ya todos se preparaban para el momento que falleciera, enterrarla y exhumar el cuerpo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando dio su último suspiro, el proceso de descomposición se detuvo. Se detuvo. Ya no habían esas emanaciones, esos malos olores, ¿no? Por la descomposición del cuerpo. Se detuvo a tal extremo que durante 36 horas el cuerpo estuvo expuesto a las personas para hacerles oración, y que toda la gente, pues, se acercara, orara frente a ella, ¿no? Entonces, ese es un caso más de lo que estamos conversando. Y eso se explica cómo. Dice que el espíritu atrae hacia sí mismo el fluido perispiritual, de tal manera que anula, dice, digamos, los dolores del cuerpo. Pero todo el secreto, como ustedes ven, está en el fluido universal, ¿no? En el fluido que está en todo el universo, el fluido perispiritual. El gran secreto está ahí. Y hay que saberlo conocer, hay que saberlo utilizar. Y en esa época Jesús, pues, dominaba todo eso, lógicamente. Claro, y estos son los conocimientos que nos están haciendo llegar, ¿no? Cosas que nos sorprenden ahora, ¿no? Nos sorprenden, pero la clave está ahí, en el fluido universal, ¿no? Y en el fluido perispiritual de cada persona, ¿no? ¿Ya? Es como cuando en plena guerra, digamos, un militar recibe un balazo y ni cuenta se da, que está sangrando, se está desangrando, pero el soldado sigue peleando. La adrenalina, decimos. Adrenalina, decimos. Y puede estar sin un brazo y sigue peleando. Entonces, en esas épocas también sucedía algo parecido, ¿no? Superamos el dolor, ¿no? Como el caso de esta mujer joven, ¿no? Superaba el dolor y hasta que, bueno, por ejemplo, el dolor de parto que le da a un hombre no lo aguantaría. Por eso esa
ese don la tienen las mujeres. Sí. Porque si no ya nos hubiéramos extinguido. No habría razón. Sí. Eso es lo más perfecto pudo haber hecho Dios. Ya, entonces, ahora pasemos al caso de poseídos. Ay, Ya. Fue Jesús a Cafarnaúm y entrando un día sábado a la sinagoga, nuevamente Jesús, ¿no?, haciendo esos trabajos del sábado para demostrar a los fariseos que no tenía nada que ver con el sábado, ¿no? Entró un día sábado a la sinagoga, enseñaba a la gente y todos se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Se encontraba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que exclamaba a Jesús diciendo: ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para perdernos? Sé quién eres, el santo de Dios, le decía el espíritu impuro. Bueno, Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de ese hombre. Entonces el espíritu impuro, sacudiéndose con violentas convulsiones y dando grandes alaridos, salió de él. Todos se quedan sorprendidos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que manda con imperio aún a los mismos espíritus y lo obedecen? Después de este suceso le presentaron a Jesús otro caso, ¿no? Un hombre mudo poseído por el demonio. Y cuando el demonio fue expulsado, el mudo habló y el pueblo quedó admirado y decían: nunca se vio nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: es por el príncipe de los demonios que él expulsa a los demonios, ¿no? Y seguían los fariseos diciendo lo mismo. Cuando Jesús llegó donde estaban sus discípulos, había una multitud de personas alrededor de ellos, y escribas también habían que disputaban con ellos. Entonces Jesús preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros? Y un hombre, tomando la palabra, dijo: Maestro, yo os traje mi hijo que está poseído por un espíritu impuro. Apoderándose de él, lo sacude contra el suelo y el niño echa espumarajos. Cruje los dientes y se va secando. Pedí a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Jesús respondió: oh personas incrédulas, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traédmelo, dijo Jesús, y se lo trajeron. El espíritu comenzó a agitarse con violencia y cayó el niño por tierra revolcándose y echando espumarajos. Que era, en ese momento el espíritu impuro se estaba yendo. Bueno. El padre del niño le explicó a Jesús que su hijo sufría de este mal desde su infancia y pedía misericordia. Y Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿No? Como hace un momento conversábamos con el hermano José sobre la fe, ¿no? Entonces, si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿no? El padre clamó con lágrimas: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús entonces reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu impuro, sal del niño, yo te lo ordeno, y no entres más en él. El espíritu impuro lanzó un gran grito y después de agitarse con violentas convulsiones, salió, ¿no? Sus discípulos le preguntaban a Jesús: ¿por qué razón no habían podido ellos expulsar al demonio? A lo que Jesús respondió: esas especies de demonios no pueden ser expulsados sino con oración y ayuno. Los fariseos seguían sosteniendo: este hombre no expulsa a los demonios sino en virtud de Belcebú, príncipe de los demonios. Seguían los fariseos, ¿no?, manteniendo esa posición. Jesús le respondió: todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Esa es una oración bastante importante, ¿no? Porque dice: toda casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Eso es una enseñanza importante que nos da a todos, ¿no? Si una casa, un grupo, no sabemos estar unidos, no vamos a poder subsistir, pues. Cada uno se va a ir por su lado. Continuando, dice: si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y si es por Belcebú que yo expulso a los demonios, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, le dice, ¿no? Ya, entonces, aquí viene un comentario importante, ¿no? Las liberaciones de los poseídos y las curaciones que se hacían en esa época eran los acontecimientos más comunes que tenía Jesús en esas épocas, ¿no?
¿no? Casi siempre se preocupó pues en liberar a los poseídos de los espíritus impuros y de hacer curaciones, ¿no? de aquellas personas que estaban con enfermedades. Entonces, es probable que en esa época, por desconocimiento de las leyes de la naturaleza, todas las enfermedades se atribuían al demonio, ¿no? Todo es por el demonio. Pero justamente aquí viene pues ya los conocimientos de los espíritus superiores, la doctrina espírita, que nos hace llegar todos estos conocimientos para entender la causa de los males, ¿no? Por eso estamos aprendiendo, estamos asimilando. Hay cosas que lógicamente todavía no las entendemos bien, ¿no? Pero a través de un estudio paulatino, un estudio constante, vamos a poder entender pues muchísimas cosas, ¿no? Gracias. Pues sería bueno aclarar que existen las crisis de epilepsia, de que vienen con su crisis de movimientos bruscos, ligación, y que no puede controlar y que cae, y que eras mal llamada posesiones, no posesiones, y la crisis histérica, pero hay una gran diferencia, ¿no? En las crisis de epilepsia la persona después se lanza tanto que se queda dormida. En cambio, en la crisis histérica la persona puede describir exactamente qué le ocurrió, ya que ya es más un trastorno emocional, fisiológico, ¿no? Ya, en cambio la otra sí tiene ya explicación, ¿no? Lo que pasa es que hay epilepsias que pueden ser, por ejemplo, ustedes comen un queso, no lo lavan, después se albergan en el cerebro bacterias y esa bacteria le va a provocar un daño. Y vienen, hay distintas, las crisis de ausencia que uno se perdió. Ya, que lo tienen los alumnos, es distinguir, ¿no? Pero creo que es importante hacer esa aclaración también, ¿no? Porque hay crisis epilépticas, hay crisis histéricas y hay cosas que no tienen explicación. Sí, muy importante. Entonces, la autoridad moral de Jesús era tal que a él le bastaba ordenar, ¿no? Al espíritu, vete, abandona el cuerpo, deja al niño. Y el espíritu impuro le hacía caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentía frente pues, a un ser superior que era Jesús, ¿no? Por esa autoridad moral que tenía Jesús. Y así curaba, ¿no? Y un demonio pues no podía resistirse. Se iba. Y abandonaba el cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces, es ahí donde la doctrina espírita pues, nos enseña estas particularidades, ¿no? Que nosotros también podríamos tener esa autoridad moral de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual y moral, ¿no? Pero tenemos que trabajar bastante en eso. Entonces, la doctrina espírita ya ha hecho llegar estos conocimientos y nos está enseñando pues nuevos caminos, ¿no? Es abriendo nuevas puertas para poder entender cómo se puede hacer este tipo de curaciones, ¿ya? Y para terminar, Jesús pues cuando le refuta a los fariseos y les dice: si yo estuviera curando por el poder de Satanás, ¿no? Porque eso es lo que decían los fariseos, ¿no? No, tú estás curando, Jesús está enseñando y curando con el poder de Satanás. Entonces Jesús al refutar y le decía: si yo curara con el poder de Satanás, entonces Satanás se está excluyendo a sí mismo. Satanás se está expulsando a sí mismo. Entonces eso no tendría sentido, le dice Jesús, ¿no? No tendría sentido. Jesús le dice a los fariseos: no tendría sentido, ¿no? Que Satanás solito se esté expulsando, ¿no? ¿Qué tipo de moral sería el demonio que trabajara así, ¿no? Sería algo tonto, ¿no? Tonto para la época, ¿no? Porque era muy ingenuo, ¿no? Pero esa era la posición que tenían los fariseos, ¿no? Pero cuando expulsaba a Satanás no era visible, ¿cierto? Ah, no. ¿Y a dónde se iba?
a otro Él cuerpo. estaba ahí. Podría ir a Claro, no lo veíamos, pero estaba ahí presente, ¿no? Claro, claro. Entonces, Quiero opinar. ¿sí? Perdón. Satanás não tem consistência. Então, nunca vas ter fé. E não tendo fé, não expulsa. Que é necessário crer com autoridade, como hablasse, autoridade moral. Eu penso que um possuído, Jesus energizava a pessoa enferma. E o espírito não tinha condição de continuar em corpo de uma pessoa que tem a energia de Jesus. Então, saía. Quem está mirando ao redor pensa Jesus expulsou. Não, Jesus acorreu, que diz? Acorreu, sim. Tinha uma equipe, Jesus, para levar esse espírito para saná-lo, continuar com terapia. Entendi. Assim como a desobsessão, algo assim. Eu penso assim. Eu tenho uma experiência, as pessoas, ela, que trabalhamos juntos, você também trabalhamos juntos uma vez, não? Uma oportunidade, sim. Eu vejo o espírito e penso que quando vejo ele se queda vulnerável a mim. Que dificilmente eles eu perdo, é assim que diz? Eu perdo. É como a baleia, baleia, sim, o arpão, nossa, está detenido. Então, quando vê o espírito, dificilmente escapa. E penso que está vulnerável. E, como voluntário, minha segurança, ele está detenido a mim. E, com as propostas do doutrinador, ele vai entendendo, raciocinando. E eu vou bostezando, descargando as energias e alguns médios também, alguns doutrinadores também. A princípio, ele está com a mente turbada, não reconhece a si mesmo. É como uma hoja que vai hacia o vento, sem destino. Exato. Então, depois de muitos bostezos, ele vai limpiando a mente e vai recordando seu passado. E às vezes o doutrinador pergunta: por que está sendo mal? E eu digo: não tenho essa resposta. De imediato, não tenho essa resposta. Mas depois de muitos bostezos, ele vai limpiando a mente e ele vai recordando seu passado. Chegando ao ponto de seu sofrimento, como começou o seu sofrimento. Lo explica. É assim. Bem, eu tenho uma experiência em Europa, na cidade de Assis, norte de Europa. Tinha um homem norte-americano, Ran Yang, seu nome. E, por força das circunstâncias ou de Deus, estava com este homem, ele cuidava de muita gente. E viu a mim e me chamou para ajudá-lo. E tinha uma senhorita no centro da sala, assim triste, e perguntou a mim o que eu estava vendo. E eu vi tendências suicidas. E disse para ele, para mim, minha hija habla inglês. Disse para ele: não posso dizer isso publicamente. Aí minha hija falou com ele e perguntei a ele: puedo chegar cerca da chica? Sim. Aí eu levei a tia para a silla, né? Cadeira, silla, e segurei as mãos da chica e vi o espírito passar para mim. Aí mirei o norte-americano. Ele disse assim. Eu regressei para meu lugar e quando comecei a falar, ele
mentalmente comunicou-se com o Espírito saiu, não o vi mais. Ele tinha um poder muito grande, este homem. Nunca falei isso para ti, não? Não, a mí me comentó. Eu comentei contigo. Sempre veio quando o Espírito chega e quando sai. Mas este caso, comunicação assim, mente a mente, saiu. E depois, outras curiosidades, né? Eu almoçando com todos, e passei a ver algumas coisas. E penso que ele estava lendo meu pensamento. E perguntei, eu posso dizer que estou vendo contigo? Ele disse sim. E vi essa parte do homem assim, ó, como essa luz blanca. Não compreendi por quê, mas esse homem tem uma elevação desta maneira. E possivelmente em Itália, né, que mostrei aqui, foi a Luciana que me levou a ele. Luciana é uma namorada que ele tem em Itália. Se lo va a llevar. Possivelmente vamos nos encontrar de novo. E, bem, então passei uns 14 dias trabalhando para muita gente. Muita confiança em mim. E passei a trabalhar com ele. Já me lembro que você já falou isso. Já me lembrei. Teve um outro episódio também que você tinha falado umas coisas para ele também. Não entendi como. Você lembra que ele comentou que né, com essa mesma pessoa você tinha falado algumas coisas com ele. Ah, sim. Colocaram você no meio de uma sala e tinha falado... Não, isso foi em São Paulo. Ah, foi em São Foi em Paulo. São Paulo, Eu estou atrapalhando? Não, Pode continuar. me tornei-me jubilado de Petrobras em 89 e tinha um desejo de assistir Carnaval em Rio de Janeiro, ao vivo. E foi em 90, fui assistir Carnaval no Rio de Janeiro. E talvez a energia, há muita sensualidade e entorpecentes. Então fui para São Paulo, que tenho parentes em São Paulo. E foi a Federação Espírita de São Paulo. E quando fui, recebi um passe. E as pessoas que trabalham me chamaram em particular e deixaram, assim, me colocaram no centro. Isso em 90. Eu não trabalhava aún. Aí perguntaram, tu tens uma energia curativa? Tenho? Não lo sei. Então, dessa maneira, conheci sobre mim mesmo. Eu tinha uma intuição de fazer algumas coisas e as pessoas se sentiam bem. Mas em São Paulo, a Federação Espírita de São Paulo, eu não entendi a confiança. A certidumbre, que se diz, certeza. La seguridad. Seguridad. La seguridad. ¿De qué? De que podía ayudar. De la facultad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder conocer también, ¿no? Las experiencias personales, ¿no? Sí, muy bonito. O sea, cada uno tiene su momento, ¿no? De encontrarse consigo mismo, ¿no? ¿No? Y poder conocer sus cualidades. Exactamente. Y creo que estas reuniones conlleva a todo eso, ¿no? A que nos encontremos con nosotros mismos. Y poderlo compartir con todos, ¿no? Hoy, assistindo usted, tenho mais certeza de nossa necessidade de crer, confiar em nós outros. Por supuesto. Jesus, muito humilde, disse: isso e você pode ser muito mais. Ve a humildade de Maestro Jesús. Pues Jesús nos ha enseñado muchas cosas a través de palabras sencillas, ¿no? Como estas últimas expresiones que dice, si una casa está dividida,
Ya, pues, Si ya está no, dividido no tiene consistencia. no tiene cuestión. Por eso es importante que nuestro grupo se mantenga, ¿no?, con esa consistencia, como usted bien dice, ¿no?, para lograr esa armonía que debe haber, ¿no? Sí. Y continuar, exactamente. Muy bien, entonces después de haber escuchado esta experiencia tan bonita, tan interesante, hermano José, entonces para ya poner punto final a esta charla, entonces Jesús cuando le dice a los fariseos, bueno, pues yo, si ustedes están pensando que yo estoy curando por el demonio, entonces el demonio se estaría expulsando a sí mismo, ¿no? Y finalmente dice, yo curo con el poder de Dios. Esto significa que ha llegado el reino de Dios, le dice, ¿no? Entonces, y esa es la enseñanza que nos deja, pues, Jesús, ¿no? Que todos también debemos aplicar las enseñanzas de Jesús en todo momento. Entonces, espero que les haya gustado esta charla y si hay alguna pregunta para poderla compartir. ¿Jesús fue hijo de Dios? ¿Sí o no? Nada más. ¿Qué piensa? Es una respuesta que cada uno se debe hacer, ¿no? Preguntar y hacer. Todos Y lo somos hijos otro, de Dios. no, por eso. Según lo bíblico estoy hablando, ¿no? Porque recordemos que la Biblia, según los que tienen fe, la Biblia no es un libro histórico nada más, ¿no? Entonces, el Evangelio, yo sí se los digo con toda franqueza, yo no me avergüenzo de los Evangelios. No. ¿Ya? Sí, ¿no? Y yo te digo no, por eso la pregunta era, ¿no? Entonces, Jesús fue hijo de Dios, porque el tema es que cuando nosotros los psicólogos cuando hablamos de autoayuda, siempre hablamos de autoayuda, pero autoayuda fe en uno mismo, pero ya cuando hablas de un ser superior, de un Jesús, de Dios, ya estamos hablando de alguien que no es uno mismo, sino es alguien que me da a mí la certeza que existe, que existió y que todo lo que se dice de él es cierto y no tengo lugar a dudas, ni tiene que hacer los milagros que hizo en los tiempos de Moisés, ni en los milagros que se hizo en tal esto, ¿no? Por eso yo hacía esa pregunta, ¿no? Porque para mí yo tengo esa certeza, ¿no? ¿No? Y me parece bien interesante lo que he escuchado porque son paradigmas que para mí son nuevos, ¿no? Y por eso yo los escucho y voy, como se dice, carburando con lo que yo he leído, ¿no? Por supuesto. ¿No? Por eso yo les compartí algunas cosas, ¿no? Que también conozco. Creo y se respetan pues todas las opiniones, ¿no? Porque realmente la doctrina espírita no es una religión, ¿no? Es una doctrina y se respetan todas las opiniones, ¿no? Todas. Pero yo creo lo que dice el señor o el hermano, que no está muy lejos, ¿no?, de la doctrina espírita. Me parece que él lo que sabe o lo que ha ido investigando es el lado científico. Y eso me parece que no está muy lejos. Es algo, por un lado, ¿cómo se llama? Espiritual, digamos, un lado científico, la parte del Señor, y el otro lado, como que lo estamos estudiando, digamos, ¿no? Claro, espiritual, exacto. Además que yo creo que todo conocimiento se retroalimenta, ¿no? O sea, por supuesto. Lo que tú sabes, todo se complementa, ¿no? Para hacer un conocimiento mayor y mejor también, e ir avanzando en ese sentido, ¿no? Claro, el aporte es sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la presión, por la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.